Alberto Miralles. Capítulo V. Métodos interpretativos. El buen director de escena ha de ser arquitecto y pintor, para apreciar el efecto y la verdad de la escenografía, escultor para disponer los grupos y las actitudes, arqueólogo para juzgar los accesorios, filósofo y psicólogo, para penetrar en el espíritu de las obras, historiador para reconstruir personajes conocidos. Ha de ser, además, y esto lo resume todo, un artista que sepa de la profesión del actuante, todo lo que en él existe de discípulo y de creador. Enrique Fouquier. Entre los años 60 y 80, los directores de cine oían continuamente con cierto temor que era imprescindible conocer todos los métodos interpretativos, ya que cada actor venía al rodaje con uno diferente y no era posible dirigirlos si no se dominaba ese lenguaje que, a veces, parecía únicamente para iniciados. Diderot, Stanislavski, Artaud, Boyhart, Actors Studio, Grotowski. Eran años de búsqueda. Con el tiempo, no sé si decir, desgraciadamente, esa investigación se ha detenido, pero, a cambio, la enseñanza de la interpretación ha encontrado cierto sosiego, ha perdido la pedantería del exclusivismo. Cada método era el mejor y los demás solo engaños, y ha llegado a dos sabias conclusiones: que los métodos son para usarlos y no alardear de su conocimiento, y que el mejor método es el que acaba construyéndose cada actor como resumen de sus experiencias y que será, por lo tanto, único e intransferible. Con esa premisa, se han desacralizado los sistemas interpretativos y, por fin, ha sido posible acercarse al concepto de método de una forma abierta y bastante más científica. Después de todo, un método es la consecuencia de organizar, de sistematizar, de reflexionar sobre la propia experiencia. Y como ya se verá, a donde no llega la experiencia, puede llegar la imaginación, la cual se estimula preguntando y se enriquece con la observación y la documentación. En definitiva, se trata de analizar y el análisis examina, reconoce, rechaza y confirma. El objeto de un análisis, ya sea un guión o un personaje, exige atomizar, dividir en partes, pensar en preguntas y proporcionar respuestas. El análisis requiere la necesaria curiosidad para preguntar, la sagacidad para seleccionar respuestas, la autocrítica para mejorarlas y un lema que podría ser: todavía se puede hacer mejor. No hay más misterio. Digamos, pues, que cualquier método es válido si con él se obtienen resultados satisfactorios, por lo que cabe deducir que también cada director puede tener su propio método, si sabe reflexionar sobre su experiencia. De todos los métodos interpretativos, el de Konstantin Stanislavski, 1863 a 1938, es el que más se ha ajustado al medio cinematográfico, lo cual no deja de ser una paradoja porque ese método lo creó el director ruso para el teatro. El cine, en sus comienzos, era más un invento que un arte. Los actores franceses, por ejemplo, consideraban el oficio cinematográfico como algo despreciable, que no añadía sino desprestigio a sus carreras y escasa satisfacción creativa. El primitivo actor de cine, inexperto en ese medio, creía que la interpretación era continuada, porque así lo habían visto en las pantallas. Y había que explicarles lo que era la secuenciación y el montaje. En los comienzos del cine, las imposiciones técnicas, típicas del medio, debían de parecerles a los actores, además de ridículas, un sistema que les imposibilitaba expresar su arte. Interrumpir una frase importante y aparcarla varias horas hasta que pudiera filmarse la otra parte, resulta hoy muy incómodo, pero entonces debía de ser exasperante. Y con el doblaje, verdadera esquizofrenia interpretativa, cuerpo por un lado y voz por otro, muchas semanas después de haber actuado, pasó igual entonces que ahora, con la diferencia de que hoy a nadie le extraña, por muy incómodo que le parezca. El cine comenzó haciendo documentales, pero para contrarrestar su complejo de inferioridad, filmaba representaciones de teatro, en las que se gesticulaba excesivamente. Hay que comprender, por lo tanto, que cuando el cine, en sus inicios, imitó al teatro, los actores interpretaban de forma sumamente convencional, a gritos, con expresiones grandilocuentes, lo cual no supuso un choque de estilos, hasta que se inventó el primer plano. Entonces sí, los actores fueron captados con minuciosidad y comprendieron que si su expresión en plano medio recogía los excesos hasta hacerlos insufribles, el primer plano los aumentaba hasta el ridículo. A partir de entonces, se
Se buscó o apareció un tipo de actor aparentemente inexpresivo que sin hacer muecas ofrecía sin embargo una emoción. Adolf Menho con su sobriedad gestual o Greta Garbo con un rostro misterioso por inmóvil, lograban cargar sus miradas de significado. De ahí la coincidencia de muchos directores en definir la interpretación en cine como el arte de la mirada. La interpretación teatral se mostraba impropia para la pantalla y se empezó a recapacitar en la necesidad de hallar un sistema específico para el cine. Hacía falta otro tipo de interpretación, ¿pero cuál? Fue entonces cuando se empezó a pensar en un método de actuación que llevara el realismo al alma del actor y sacara las emociones de forma natural. Ese método era el de Stanislavski. 1. La exigencia del realismo. Las investigaciones que Stanislavski realizó sobre el actor fueron la consecuencia del clima realista de la mitad del siglo XIX. ¿De qué manera influye la época en Stanislavski? El realismo no debe estudiarse como un movimiento estético tan solo, porque fue el ansia general de una sociedad que en todos los órdenes ciencia y arte se dispuso a observar las cosas con una nueva perspectiva. La palabra realismo apareció en 1826 en el Mercure Française, referida al conjunto de estéticas que significaban un rechazo del clasicismo, del romanticismo y de el arte por el arte, es decir, contra el idealismo, exigiendo, por el contrario, una imitación fiel de la naturaleza. El crítico Champfleury calificó de realistas las pinturas rurales de porquerizos y labradores de los hermanos Le Breton. Frente a la subjetividad romántica, el realismo puso su interés en la descripción objetiva de la realidad externa, es decir, se prescindió de la imaginación, o si se prefiere, de la fantasía, para observar, con gran meticulosidad, las cosas más cercanas. De ahí la nueva afición por describir escenas de la vida cotidiana, sustituyendo la evocación histórica por los temas económicos, sociales e ideológicos del momento. La pintura y la literatura comenzaron a tener un fin social. Naturalmente, los temas más que las formas provocaron escándalos continuos. En 1849 el lienzo de Gustave Courbet Los Picapedreros fue uno de ellos, también del mismo autor, Entierro en Ormans, pintado sin la grandeza que se esperaba de un tema tan trascendente como la muerte. Su respuesta a la acusación de pintar temas sórdidos fue: si queréis que pinte diosas, mostrádmelas. El tema social, obviado por los neoclásicos, David e Ingres, y por los románticos, Géricault y Delacroix, produjo no poco estupor. Daumier y Millet pintaron el trabajo como problema. Igual que, en novela, hizo sola. Manet provocó igualmente una convulsión histérica al exhibir en el Salón de los Rechazados de 1863 El almuerzo campestre, un tema costumbrista que introdujo desnudos realistas, enmarcados en un ambiente cotidiano y despojados. Eso era lo escandaloso, de mistificadoras divinidades o alegorías. Las acusaciones para estas obras fueron de rebuscadas fealdades e inconveniencia temática. En literatura surgen autores preocupados por dar un reflejo más preciso de la sociedad actual. Las novelas de Stendhal y Balzac comienzan a reflejar la vida de su tiempo y por primera vez aparecen rasgos de diferenciación psicológica, junto a los conflictos morales, y todo ello reflejando al ser humano de aquel momento, y olvidándose de países lejanos y exóticos, porque como escribió Balzac en su prólogo a Peu de Chagrin 1831 se empezaba a estar harto de España, del Oriente y de la historia de Francia a lo Walter Scott. Si Balzac se refiere a los temas, sola hablará en sus artículos, recopilados con el título de El naturalismo, de las formas. El ideal del artista es ser idéntico a una placa fotográfica. Pero no solo la pintura y la literatura evidenciaban esas ansias de tratar la realidad. Coincidente en el tiempo está el positivismo de Comte, donde el conocimiento surge de la experiencia y todo lo que no se ajuste a ella es ficción, especulación vana y utopía. También el materialismo de Marx, que publica el primer tomo de El Capital en 1867, Darwin, que da a conocer la descendencia del hombre en 1871, y Freud, que mostrará las realidades ocultas en nuestro subconsciente que hasta entonces nadie quería conocer. Todos ellos ponen de manifiesto una preocupación general por el hombre de su tiempo, despreciando las ensoñaciones del pasado. Pero la realidad no es agradable, de ahí su continuo rechazo. Darwin vino a decir que descendíamos del mono, Freud que dentro de nosotros no todo era limpio y hermoso, Marx que el hombre explotaba al hombre y Comte avanzó que la libertad del ser humano está condicionada por sus circunstancias.
ni dioses, ni héroes. El realismo nos convirtió en hombres, simplemente. La ciencia iba a influir muchísimo en la época y de manera concreta, el invento de la fotografía. En 1827 Joseph Nash Fournier obtiene la primera imagen fotografiada. Asociado a Daguerre harán evolucionar el invento, considerándose 1833 como el nacimiento oficial de la fotografía. El narcisismo burgués se embelezaba con sus propios retratos, convirtiéndolos, incluso, en tarjetas de visita. La fotografía captaba la realidad, aunque de manera estática. Era la verdad fijada. Pero el público, ávido de realidad, deseó que también la foto hablara y se moviera. El fonógrafo y más tarde el cine debían ser inventados, lo cual ocurrió en 1893 con el cinetoscopio de Edison, dándose la primera exhibición en 1895 en el sótano de un café del Boulevard des Capucines después de que los hermanos Lumière, ese mismo año, crearan un proyector. Y si en filosofía, antropología, ciencia, pintura y novela, la realidad era el punto de referencia, en teatro no iba a ser distinto. En 1887, un empleado del gas funda el Teatro Libre. 2. André Antoine y el naturalismo. En una sala en el Círculo Galo, nació el 30 de marzo de 1887 el Teatro Libre, fundado por un empleado del gas llamado André Antoine, 1859 a 1943. En 1896 el Teatro Libre cerraba sus puertas. Apenas había durado su actividad 10 años, pero el trabajo estaba hecho y su influencia sería decisiva. 114 autores estrenados evidencian pasión y un cierto eclecticismo, pero gracias a tan prolífico repertorio pudo conocerse en Francia a Ibsen, Joerson, Outman, Strindberg, Tolstoy y Turgenev entre los extranjeros. Y entre los franceses a Julien, Salandry, Curel, más las adaptaciones de obras de Zola y los Goncourt. Como puede comprobarse, la tendencia de los autores fue, mayoritariamente, naturalista. Antoine quiso, influido por la época, contribuir a la búsqueda de la realidad, y en su escenario pudo verse, a veces con escándalo y siempre con sorpresa, como los personajes tomaban auténtica sopa humeante, o el decorado de una carnicería donde colgaban chorreantes trozos de verdadera carne, o agua corriente saliendo de los grifos. Los actores hablaban como en la calle, daban la espalda al público, se tapaban las caras con gestos habituales y sus diálogos, a veces, se pisaban unos a otros como tantas veces se hace en la vida real, porque Antoine deseaba un trozo de vida sobre la escena. Estas innovaciones interpretativas fueron llevadas a cabo gracias al concepto que Antoine llamó la cuarta pared. Separando al público y a los actores existe un convencional muro invisible, como una pared que es de cristal para los espectadores, pero que para los intérpretes representa la misma pared que tendrían en su habitación. Hasta Antoine, esa pared no existía y los actores representaban sus papeles siempre de cara al público. La innovación de Antoine fue conseguir que los actores interpretaran como si realmente esa pared existiera. Con esa sugestión quedaba justificado dar la espalda al público. Téngase en cuenta que dar la espalda al público era una imperdonable grosería, incluso en pintura, y de ahí que se considere una pequeña revolución el cuadro de Courbet La sobremesa en Ormans, por el simple hecho de que de los 4 comensales, uno de ellos esté pintado vuelto de espaldas al observador. La cuarta pared permitió la posibilidad de olvidarse del público, y prescindiendo de él, concentrarse en sí mismo y en el entorno. Otra experiencia fue la de prohibir que los actores de mayor rango se destacaran del resto, avanzando y permaneciendo en primer término. Y las ropas procuraron ser las que realmente utilizarían personajes según su condición social, histórica y psicológica. Al igual que Stanislavski haría más tarde, Antoine, para dirigir La Buena Esperanza, de Eigermans, envió a su regidor a Holanda para documentarse sobre el atuendo y hogar de los pescadores. Antes de la influencia realista, no era extraño representar una obra sobre la Roma de Nerón, en la que los personajes vestían trajes del siglo XVIII. El decoro histórico no existía. Era el mismo convencionalismo usado en muchos cuadros de Rubens, Velázquez y tantos otros, donde se muestra, por ejemplo, un nacimiento de Jesús en Belén, donde todos los personajes van vestidos con ropas de la época barroca. Antoine, que estaba ampliando la influencia de Meiningen,
cuya compañía vio en 1888, quería también hacer perder a las actrices el deseo de ser maniquíes suntuosos, impedir a los actores hablar mirando al público y subordinar todos los efectos al cuidado imperioso del conjunto. No obstante, el naturalismo, aunque cumplió con la necesidad histórica de su tiempo, cayó en un exceso, seleccionando los aspectos más sórdidos de la realidad para que coincidieran con las teorías científicas de la época. Por eso el teatro y también la novela trataron de manera recurrente las enfermedades hereditarias, para que te enteres de los próximos textos o las producidas por el emergente maquinismo, silicosis. Personajes hasta entonces insólitos por su sordidez, hicieron su aparición como vehículo de la conciencia social: bandidos, asesinos, siervos, campesinos, funcionarios marginados, enfermos, intelectuales pobres, nobles venidos a menos, locos, presidiarios y, en general, hombres y mujeres víctimas de su condición social. Los títulos de las obras realistas son muy clarificadores al respecto: las almas muertas, las pobres gentes, los bajos fondos. Pero en teatro, la verdad buscada fue solo exterior, lo cual condujo a un realismo desmesurado, que pronto tuvo sus detractores. Adolf Rete calificó estos hallazgos escénicos como instantánea ampliada. Y con ello quería acusar a las producciones de Antoine de faltas de vida interior. Los excesos naturalistas mataban la fantasía y el lirismo. Ocurrió lo mismo con el positivismo, acusado de degenerar en pura apariencia, olvidando la esencialidad. Los árboles impidieron ver el bosque, es decir, los detalles fueron más importantes que el conjunto. Schopenhauer expresó muy bien el peligro de un arte obsesionado por reflejar todos los aspectos de la realidad cuando afirmó que la obra de arte solo puede influir mediante la fantasía que constantemente debe despertarse. Mostrarlo todo, precisarlo todo, significa impedir el brote de la imaginación creadora. En definitiva, se estaba planteando una paradoja: que la fantasía expresaba mejor la realidad que el realismo mismo. Gastón Batty, en su Viernes de l'Art teatral, Des origines à nos jours 1932, avanza una explicación: el arte reposa sobre convenciones. Si las disimula a fin de parecer más verdadero, no produce más que obras mentirosas. Los fallos del teatro libre abrieron el camino al simbolismo con Paul Fort, que se nutriría de autores como Mallarmé, Verlaine, Michael Lenk y Saint-Paul Roux, quienes deseaban que el teatro dejara de ser un arte de imitación, para buscar el sentido de lo misterioso y hallar la verdad íntima y psicológica, más sugerida que mostrada. También en pintura fue el momento del simbolismo, y de los prerrafaelitas y su arcádico deseo del regreso al arte medieval. Con todo, el realismo y su derivación enfática, el naturalismo, habían ya impregnado la sociedad y no era posible retroceder o avanzar sin ellos. Los mismos prerrafaelitas eran minuciosos en los detalles y no pocas de sus pinturas usaban la fotografía como punto de partida. 3. Stanislavski y la verdad interpretativa. Stanislavski iba a recoger estos antecedentes para formular un concretísimo sistema del arte interpretativo, con la habilidad de escoger lo bueno de unos y otros, añadiéndole su peculiar visión del mundo interior del actor. 3.1. Primera revolución: realismo exterior. A Stanislavski se le debe la sistematización del arte interpretativo a partir de las emociones, pero también el mundo del teatro le debe que revolucionara la estética teatral de su tiempo. Su trabajo se orientó, en primer lugar, hacia la reforma del teatro en su país, según las reglas naturalistas imperantes de la época y que él había podido observar en Antoine, sin olvidar el conocimiento que tenía de ilustres precedentes como Diderot, el subtexto, el duque de Meiningen, la disciplina, Salvini y Rossi, la naturalidad, Pushkin, Gogol y Ostrovsky, la sobriedad, y Danchenko, la ética. Incluso antes que de ellos, de Talma, que en 1789 interpretó Bruto, de Voltaire, sin la habitual peluca empolvada del 18º, y con toga romana. También de Garrick, 1717 a 1779, que prohibió la presencia de espectadores sobre el escenario y permitió que los actores de su compañía actuaran de perfil ante el público. Y como ellos, Taillade, Lucien Guitry y Gorky. Y a todo esto habría que añadirle la espiritualidad del simbolismo como un elemento corrector de los excesos naturalistas. En definitiva, Stanislavski recoge y sistematiza todo el conocimiento sobre la interpretación que estaba disperso y la mayoría de las veces sin concretar.
La única teoría sobre el actor que existía antes de Stanislavski era la de Denis Diderot, 1713 a 1784, concretada en la paradoja del comediante y que, aunque estaba escrita con aparente desprecio hacia los actores, no dejaba de plantear un dilema apasionante entre el sentir y el fingir, entre el ser o el parecer. En realidad esta disyuntiva abarca las dos facciones en las que se divide el arte de la interpretación, cabeza y corazón, razón y sentimiento, abandono y control, conciencia y subconsciente. Para Diderot, solo una interpretación cerebral garantiza la fidelidad a la obra, pues un actor que sintiera como suyas las pasiones de los personajes podría no estar siempre con el ánimo dispuesto para la inmersión emocional. Si el comediante fuera sensible de buena fe, le sería posible representar 2 o más veces seguidas el mismo papel con el mismo calor y el mismo éxito. Muy ardoroso en la primera representación, estaría agotado y frío como un mármol en la tercera. Y sobre todo, que con la sustitución de un actor, la obra sería entonces distinta, puesto que no hay 2 actores con igual temperamento. Diderot prefiere la recreación técnica a la verdad. El enciclopedista fue tajante en su teoría. La opción entre fingir o sentir llenaría de desesperación a cualquier ser humano, porque la naturaleza no es tan monolítica, nadie es radicalmente sensitivo o radicalmente cerebral. La experiencia nos enseña que al mismo tiempo que se siente, se controla el exceso con la técnica. Sentir tan solo es esquizofrenia, y una representación únicamente cerebral solo provocaría un frío distanciamiento en el público, pero no una identificación emocional. Fingir o sentir es algo que al director no le debe importar. Él no debe caer en la exigencia de verdad interior, porque hay actores que, sin tenerla, la transmiten. Tampoco debe pedir una frialdad controladora, porque hay actores que actúan mejor sumergiéndose en la emoción. La adecuada proporción de sentimiento y cerebro es un misterio que Stanislavski intentó descubrir prácticamente. De ahí su influjo a través de los años. 3.2. La obra de Stanislavski. Su sistema iba a constar, si la muerte no lo hubiera impedido, de 8 partes. Preparación del actor. Forja del carácter. El trabajo sobre el papel. El paso del actor a un estado creador sobre la escena. El arte de representar. El arte del director escénico. La ópera. El arte revolucionario. Solo las 2 primeras quedaron escritas y conjuntamente se las denomina el trabajo del actor sobre sí mismo, aunque una trata sobre el trabajo del actor sobre sí mismo en el proceso creador de las vivencias y otro sobre el trabajo del actor sobre sí mismo en el proceso creador de la encarnación. Es decir, el actor prepara su cuerpo y su espíritu y, una vez entrenados ambos, se pasa a la construcción del personaje. El resto de la obra de Stanislavski lo componen. Mi vida en el arte. Artículos, conferencias, fragmentos de diario, apuntes, polémicas, encuentros, discursos y correspondencia. Las editoriales españolas han dedicado escasa atención a la obra del maestro ruso, e incluso cuando lo han hecho, el resultado no ha sido satisfactorio porque se ha simplificado el texto original. Con todo, hay que citar la construcción del personaje, por ser accesible y asequible. Pese a que su proyecto pedagógico quedó incompleto e intentó rectificar parte de sus hallazgos al final de su vida, resultó ser la obra más completa sobre la interpretación. De ahí que suela considerarse el único método interpretativo porque las investigaciones de otros Ubrecht, Artaud, Grotowski, Goethals refieren únicamente campos específicos, cuerpo, voz, etc. y no poseen, como el sistema stanislavskiano, un sentido totalizador. En Mi vida en el arte, editada en 1926, Konstantin Stanislavski expone, de manera clara y vibrante, el carácter renovador de sus propósitos. Protestábamos contra las viejas modalidades escénicas, contra la teatralidad, contra el falso patos, contra la declamación y los decorados en uso, contra el sistema de divismo que echaba a perder el resto del conjunto, contra el régimen de espectáculos y, sobre todo, contra el repertorio de los teatros de entonces. 3.3. Apostolado versus narcisismo. Stanislavski luchó contra el exhibicionismo de los divos. Él decía que se actuaba una obra, no un papel. Por eso suprimió los saludos después de cada acto y tampoco los permitía si, a causa de alguna interpretación brillante,
se producía un aplauso que interrumpía la acción. Su lucha contra el divismo debe entenderse en un momento de la escena en que los primeros actores buscaban siempre que destacase su persona antes que su personaje, lo cual conseguían fácilmente porque los divos suelen ser expertos conocedores de todos los trucos teatrales. Su magnetismo especial y su dominio escénico innegables no siempre compensan su insoportable afán por destacar por encima de la obra, incluso aunque ésta se vea perjudicada. Cuenta Alec Guinness en sus memorias que actuando en Ricardo II, de Shakespeare, Ralph Richardson, que además de dirigir la obra interpretaba a Juan de Gante, le dijo: Alec, muchacho, no te acerques a menos de 3 metros de mí, en el escenario. Guinness comenta: eso significaba que mi personaje, pese a ser el rey, debía pegarse a Buschi, Bagot y Green en un rincón, de manera no muy digna, mientras Ralph se movía libremente con todo el escenario para él. Las excentricidades, permitidas por la preeminencia de los primeros actores, podían hacer ridículo incluso el saludo final de la obra. Tal es el caso de Estelle Wentworth, empeñada en llevar con ella a su perrito a la hora de recibir los aplausos del público con el resto de la compañía. Ejemplos de esa perversión del arte pueden encontrarse a miles en esa época, y también hoy, aunque afortunadamente, en menor cantidad, sin duda por el influjo del maestro ruso, importado a España por William Layton a comienzos de los años 60. Stanislavski repudiaba ese narcisismo en los actores a los que deseaba colaboradores de la obra y no explotadores de ella para su exclusivo lucimiento. Es mucho más honroso, decía, colaborar con Shakespeare, que explotarlo. Aunque Stanislavski llamó sistema a sus investigaciones, los estudiosos de su obra, no sus apóstoles, coinciden en que ese sistema era más bien un modo de vida, por lo que su trabajo es indisociable de su ética. Tanto para él como para sus actores exigía cualidades morales dentro y fuera del teatro. Se debía ser íntegro, sencillo y humilde. Había algo de sacerdocio en todo esto, y por lo tanto era necesario rechazar a los que usaban el teatro como un medio y no como un fin. Al maestro ruso no le gustaban, tampoco, los analfabetos y desarrollaba la cultura general de sus alumnos. Su reforma se orientó, igualmente, contra la falta de ensayos, contra la pereza, creadora de la ausencia de creatividad, la cual conduce inevitablemente al tópico, repudiaba la teatralidad exagerada, el énfasis y el histrionismo de los efectos fáciles. Prohibía los coqueteos, las murmuraciones, el alcohol y los retrasos. Y él daba ejemplo. Ese programa de higiene espiritual lo llevó a cabo con enorme rigurosidad. Consciente de que esa contaminación procedía de la vida social, se llevó a su compañía a la aldea de Puskino, obligando a sus actores a una vida de recogimiento, comunión con la naturaleza y absoluta concentración sobre las obras que ensayaban, buscando no solo el entrenamiento artístico, sino la reforma moral. Este aislamiento regenerador lo llevaron a cabo Copeau y Dugin. Hoy, en España, grupos como Joglars y Comedians se ensayan igualmente, de forma comunitaria, fuera de la gran ciudad, para evitar distracciones innecesarias. 3.4. Decoro histórico. El decoro histórico en los montajes fue otra de sus batallas. Inmerso en la corriente naturalista, Stanislavski llevó a cabo una investigación de las fuentes históricas de las obras que deseaba representar. Era necesario viajar a los lugares donde realmente se había desarrollado la acción de las obras, buscando objetos, mobiliario, telas antiguas, etc., para conseguir la más pura fidelidad estética. Así fue como representó el Zar Fiodor, de Tolstoy, obra con la que inauguró el 14 de octubre de 1898 su Teatro de Arte de Moscú. Su deseo de reproducción veraz, con todo lo excesivo que tiene el naturalismo, le llevó hasta enviar a Danchenko, su colaborador, a Roma para levantar planos y obtener datos arqueológicos con el fin de dar a Julio César, de Shakespeare, una verdad escénica irreprochable. Y por esa misma fidelidad convivió con los campesinos de Tula, para recrear sus costumbres en El poder de las tinieblas, de Tolstoy, y visitó albergues de caridad y zonas depauperadas para recrear los bajos fondos, de Gorky. En general, existía un cañamazo interior que lo articulaba todo, respecto al actor, ama al teatro en ti mismo y no a ti en el teatro, y respecto a la puesta en escena, no hay que confundir la mentira del teatro, con el teatro de mentira.
La gran deuda que el teatro tiene contraída con Stanislavski empieza por esa reforma que devolvió a la escena una dignidad insólita en aquellos tiempos. Si esta lectura te está siendo útil, no olvides darle un me gusta y suscribirte, para que te enteres de los próximos textos que subiré de la cursada.